Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y ahí durmió. Entonces Giezi, su criado, llama a esta tsunamita, y cuando la llamó vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi: dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó y ella separó la puerta. Y él le dijo: el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Vamos a orar. Bendito Señor y Padre, gracias por esta oportunidad y el privilegio que nos das de estar, Señor, aquí en tu casa congregados, por la libertad que tenemos de poder venir, Señor, y porque, Señor, el hecho de estar aquí nos ayuda a darnos cuenta que nosotros hemos vencido, Señor, el desánimo, hemos vencido, Señor, la pereza, hemos vencido, Señor, esos dardos del enemigo que nos pueden decir: no vayas a la oración, ¿para qué? Cuando sabemos que es importante orar, Señor, cuando sabemos que es necesario orar, cuando sabemos que tú eres el único que puede conceder las peticiones de nuestro corazón si realmente nos deleitamos en ti. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, y ruego, Señor, que me ayudes a poder compartir esta reflexión de tu palabra y que abras el entendimiento tanto mío como el de cada uno de mis hermanos para entender las maravillas de tu ley y los propósitos soberanos que tienes con cada uno de tus hijos. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Como ustedes bien saben, Eliseo era un profeta, y un profeta no era un profeta cualquiera, era un profeta que mostraba la llenura del Espíritu Santo en todo momento, en momentos difíciles, en situaciones extremas, porque si ustedes ya en casa pueden leerlo, ven en el verso 1 del capítulo 4, ven cómo Dios también, de la misma manera como Dios le da la posibilidad a Elías de poder proveer para la viuda de Sarepta, en este caso también Dios le ayuda a proveer a otra viuda, pero en esta ocasión en la persona de Eliseo. Y ahora después sucede otro acontecimiento, el de que conoce Eliseo a una mujer que vivía en Sunem, y por eso se le llama Tsunamita. Pero esta mujer, a diferencia del verso 1, que era una mujer pobre, esta era una mujer, dice, rica. La Biblia dice, y era una mujer importante que se le invitaba insistentemente y que le invitaba insistentemente a que comiese. Dice, y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer. Ahí vemos una característica preciosa de esta mujer, que aunque la Biblia no revela su nombre, quizás para que nosotros no podamos enaltecer a un ser humano, sino para que entendamos que Dios quiere que tengamos también esa actitud que ella tuvo para con Eliseo. Esta mujer se dio cuenta de que este era un varón santo de Dios. Y digo, para que ella diga, este es varón santo de Dios, seguro veía un testimonio extraordinario en él, ¿verdad? Él transmitía lo que conocía de Dios, lo transmitía con sus acciones. Y es por esa razón que ella puede ver eso de él, un testimonio impecable.
de Eliseo. Pero vemos que esta mujer dice que había puesto en su corazón ese deseo de invitarle insistentemente. Y no solamente le invita a pasar, y ella se daba cuenta que él pasaba frecuentemente por ahí. Entonces, si ustedes se dan cuenta, no era un lugar como el que nosotros tenemos. Es un lugar muchas veces desértico, un lugar donde las casas no están tan pegadas como aquí, una de otra. Entonces, realmente requiere de un descanso. Entonces dice que ella le dijo a su marido: he aquí ahora yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego, le dice la mujer a su esposo, que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos ahí cama, mesa, silla y candelero. Para nosotros eso puede ser insuficiente, pero para esa época era lo necesario que alguien necesitaba para poder estar cómodo. Uno, un lugar donde poder habitar en medio de un lugar totalmente inclemente quizás y desértico. Otro, porque tenía un lugar para poder tener descanso. La cama, la mesa, un lugar para poder agarrar y sentarse y quizás hacer algunos apuntes, estudios de lo que él hacía de la palabra. La silla y el candelero, porque no había la luz que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, qué extraordinario ver a esta mujer que le pide a su esposo y le ruega, le dice: hagamos esto, levantemos paredes y pongamos ahí todo esto para que cuando él venga a nosotros se quede en él. Ella en algún momento empezó primero invitándole a comer, pero después ella se daba cuenta que quizás había largo tramo que recorrer. Entonces ahí es donde ella vio y generó esta oportunidad para que él pueda ser alojado en su casa. Algunos comentaristas dicen que al parecer lo hizo en un lugar, porque en esas casas eran ciertamente, al ser una mujer que tenía mucho dinero y dice que era influyente, posiblemente tenía un patio, y según algunos comentaristas refieren que esta edificación la había hecho frente al lugar donde ella vivía, para que tenga tranquilidad, para que sea un lugar donde él pueda estar calmado y pueda estar concentrado también en la oración. Y dice en el verso 11: y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y ahí durmió. Entonces dijo a Jesse su criado: llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Y dijo él entonces a Jesse: dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. Se dan cuenta que cuando hay alguien que hace algo de corazón, va a provocar en la otra persona: ¿qué puedo hacer por ti? Él se daba cuenta que él tenía que de alguna manera retribuirle, y estoy seguro que esta mujer sunamita nunca esperó recibir algo a cambio. ¿Por qué lo digo? Porque cuando le llaman, le dice: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Eso te hace ver que no era una mujer cualquiera. Para que él pueda interceder, Eliseo, al rey o a un general, era una mujer importante en ese lugar. Y entonces dice: y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Él estaba diciendo: ¿qué podemos hacer por esta mujer que de muchas maneras nos ha mostrado su amor? Ella se ha preocupado por nosotros, por la necesidad que tenemos. Y dice: y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Jesse respondió: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Ahí estaba Jesse
como uno de sus mensajeros, viendo qué podía necesitar esta mujer. Y entonces se dio cuenta que tenía un esposo que era mayor, y eso indica que quizás había una diferencia de edad entre la esposa y el esposo, y que quizás ella estaba padeciendo de esterilidad, o quizás al ser muy viejo este hombre ya sentía que ya no había ninguna posibilidad de tener un hijo, lo cual ellos, aquí como refiere la palabra, dijo entonces llámala, y él la llamó y ella se paró a la puerta, y él le dijo, el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Esa actitud, ¿a cuál se parece? A la de Sara, ¿verdad? La de Sara, ella se rió cuando el Señor había usado a los ángeles para decirle que iban a tener un hijo, y no creyeron. Entonces ella le dice, no hagas burla de tu sierva. Quizás ella ya había perdido la esperanza, ya no veía ninguna posibilidad de que ella podía tener un hijo, y en esa sociedad pues definitivamente el tener un hijo era parte de la bendición, era una de las bendiciones muy grandes de una familia. Quizás habían sido de alguna manera un tanto vistos mal al no tener hijos. Y entonces dice, pero la mujer concibió, porque el Señor le había dicho en la voz de Eliseo que el año que venía iba a tener un hijo. Y entonces dice, y dio a luz un hijo el año siguiente en el tiempo que Eliseo le había dicho. Eso confirmaba que era un varón de Dios, que lo que él decía venía de parte de Dios. No era un charlatán, no era un falso profeta. Entonces dice, y el niño creció, pero aconteció un día que fue a donde estaba su padre junto a los segadores en el campo, cosechando. Y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Imagínate el cuadro. Ella ve nacer a ese bebé que ni siquiera pensó tener, lo ve crecer, lo ve cómo pasan los años, y llega un momento en que él, ya siendo un niño, no refieren la edad, pero imagínense que haya sido de 8, 10, 12 años, y se va al campo con su padre. Algunos dicen que el problema que él posiblemente tuvo fue insolación, y que estaba en un periodo de una estación de verano en la cual el calor arreciaba demasiado, y al ser expuesto a muchas horas de sol generó ese problema, lo cual nos damos cuenta que en medio de todo, a pesar de cuál haya sido la causa, Dios tenía un propósito. Ahí nos damos cuenta que cuando Él permite algo, siempre tiene un propósito. No hay nada que Dios haga que sea simplemente sin propósito. Entonces, pero para esta mujer fue devastador, porque no tenía hijo, y de ahora en adelante pasó todos sus días, me imagino, feliz al verlo crecer, criarlo, ver cómo sonreía frente a él, pero ahora ve cómo su cuerpo se desvanecía en sus brazos, y como dice, pasó las horas y al mediodía murió. Y literalmente dice la Biblia que murió. Entonces dice ella, entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió. Y dice, llamando luego a su marido, le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. ¿Ves esa actitud de perseverancia de esta mujer? Ella no dijo, bueno, ya murió y empiezo a llorar y a afligirme y a desesperarme, sino ella estaba recordando a este hombre. Y entonces
en la costumbre del pueblo es que se acostumbraba a andar en asnos, ¿no? Y dicen que el lugar desde donde ella estaba hasta el Monte Carmelo eran aproximadamente 9 kilómetros. Y yo, ¿cómo sé cuál es la distancia? 9 kilómetros, porque de mi casa a mi trabajo son exactamente 9 kilómetros. Entonces, imagínense esa distancia, desde mi casa hasta el hospital del niño. Ella tuvo que irse con ese asno hasta allá, pero ella había determinado en su corazón ir en busca de Eliseo. Y dice, llamando luego a su marido, dice, le dijo: te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados. Y el 23, verso 23, él dijo: ¿para qué vas a verle hoy? No es luna nueva ni sábado. Y ella respondió: paz. Ahora, aquí es un tanto interesante. ¿Por qué no le dice lo que ha pasado a su esposo? No se lo dice. Solamente agarra a ella, le dice: paz. Y ella se va con diligencia. Pero aquí nos damos cuenta también que él toma esta referencia. Dice: ¿para qué vas a verle hoy? No es luna nueva ni sábado. Él entendía que un profeta solamente en ocasiones especiales podía ser solicitado, pero ella no le interesaba. Ella estaba deseosa de ir a buscarlo para ver si él puede hacer algo. Y entonces dice: después hizo enalbardar el asna y dijo al criado: guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo diga. Una mujer determinada a hacer todo en cuanto estaba en sus manos. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios le vio de lejos, dijo a su criado Jesse: he aquí la tsunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirle y le digas: ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo: bien. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies. Y se acercó Jesse para quitarla, pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura. Y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Acá hay otra cosa, ves, que el siervo quería apartarla, ¿no? Pero en realidad Eliseo, sensible, se daba cuenta de que ella tenía una gran necesidad. Y por eso ella se postra a tomarle sus pies, porque ella estaba rogando por ayuda. Y por eso es que le dice: déjala, porque su alma está en amargura. Y Jehová me ha encubierto el motivo. No sabía en realidad qué había pasado. Eliseo, nos damos cuenta que en algunas ocasiones Dios le revelaba, pero en este caso el Señor no le había dicho cuál era la causa por la cual ella estaba afligida. Y dice, y ella dijo: pedí yo hijo a mi Señor, no dije que yo no te burlases de mí. Y entonces esa pregunta es una pregunta de alguna manera de como decir: Señor, ¿por qué, si yo no te pedí un hijo, por qué ahora me estás haciendo sufrir al haber hecho que mi hijo muera? Y yo me vino a mi mente la situación de una colega mía. Una colega mía pasó, y creo que les conté, que tuvo COVID. Ella llegó a UCI, su madre también, su hermano también, pero primero fue su madre, después su hermano. Muere su mamá, muere su hermano. Ella también llegaron a hospitalizarla en UCI, estuvo varias semanas. Y en ese transcurso de la hospitalización, ella se entera que habían muerto tanto su madre como su hermano. Y fueron momentos, dice ella, literalmente de amargura. Fueron literalmente momentos en el que ella decía: Señor, ¿por qué te llevaste a mi mamá?
¿por qué te llevaste a mi hermano? ¿Por qué si mi mamá te servía? Ella era una mujer de oración. Y entonces hay momentos, hermanas, en las circunstancias en las que Dios hay veces nos permite pasar, en el que hay veces luchamos con nuestra carne, empezamos a objetar algo, como esta mujer, ¿no? Es como decir, Señor, si yo no te pedí un hijo, casualmente por eso es que yo quizás no quería evitarme los sufrimientos de lo que implica la crianza y quizás un accidente y alguna situación. Pero Dios aún en medio de eso entiende tu clamor, entiende tu queja, porque sabe el dolor que estás sintiendo. Y entonces esta mujer agarra, le hace unas preguntas. ¿Pedí yo hijo a mi Señor? ¿No dije yo que no te burlases de mí? Entonces dijo él a Jesse: ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve si alguno te encuentra. Y ve, si alguno te encuentra, no lo saludes, y si alguno te saluda, no lo respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Él está diciendo que vaya corriendo, que no se distraiga en ninguna de las con alguna persona que se presente en el camino. Y dijo la madre del niño: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió, dice. Y Jesse había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró, diciendo: el niño no despierta. Llegó Eliseo a la casa y he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él, entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Él oró a Dios con una fe ferviente. Y dice: después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca. El verso 35. Volviéndose luego, se puso a pasear por la habitación de un lado para otro, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Jesse y le dijo: llama a esta tsunamita. Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo: toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Hermanos, ven un milagro extraordinario que había hecho Dios a través de Eliseo. Vemos aquí que en medio de un lugar y una situación en la que muchos habían perdido la fe en Dios, ya el pueblo estaba alejado del Señor. Sin embargo, Dios nos hace ver que en momentos difíciles, en momentos donde hay frialdad espiritual, mientras haya una persona que esté siempre esperando en Dios, confiando en Dios, clamando a Dios y siendo diligente como lo fue esta mujer, Dios respondió. Dios le dio la respuesta a su petición, a su clamor, a su necesidad. Y entonces nos damos cuenta, cuando Dios permite cada milagro acá, Dios lo que nos está haciendo ver es que Dios es capaz, Dios es poderoso para responder, aun cuando las circunstancias sean desfavorables, aun cuando estemos en una situación caótica, porque Él en realidad conoce a los que en Él confían. Y Él va a responder siempre la oración. Es por esa razón que Él estaba actuando. Dios estaba actuando a través de Eliseo, y Él estaba ofreciendo su diligencia como siervo de Dios. Pero no solamente Él, sino esta mujer también. Nos damos cuenta cómo la hospitalidad también de esta mujer es preciosa.
Dios quiere que tengamos esa actitud también para con alguien. Hay veces nos damos cuenta cómo hay veces vienen hermanos misioneros de diferentes lugares y hay veces tienen que alquilar en un lugar y cuesta caro. Y es hermoso cuando cada uno de nosotros estamos dispuestos a ver esa necesidad y queremos suplirla y queremos compartir esa oportunidad con ellos. Dios me ha permitido a mí también, cuando estuve en la iglesia Las Flores, de poder conocer a hermanos donde hay veces no tenían un lugar y Dios me ponía en el corazón llevarlos a mi casa, hacer que ellos puedan dormir ahí, comer con nosotros. Hermanos, era un privilegio porque tú podías escuchar de ellos cómo Dios obra, cómo Dios sigue obrando y Dios te abre el entendimiento. Y yo me imagino que ese privilegio que ella tuvo al ver que él era, dice, un varón de Dios, ella puso en su corazón ser hospitalaria, ser diligente, hacer más allá de lo que quizás mucha gente ni siquiera había visto esa necesidad de Eliseo. Y le concedió un hijo que quizás en el fondo de su corazón Dios sabía que ella lo necesitaba y quería. Pero muchas veces, hay veces nuestro propio corazón nos puede decir, no, yo para mí eso no, yo para mí ya eso ya está perdido. Para mí quizás el de poder casarme, tener hijos ya es algo que ya es improbable. Pero nos damos cuenta que Dios hizo el milagro en esa mujer sunamita y le concedió las peticiones de su corazón. Pero que en medio de todo hay veces Dios permite también situaciones como las que murió, como la que pasó al morir su hijo, para que realmente nuestra fe se desarrolle. Todas las dificultades, todos los problemas que pasamos, siempre el Señor quiere que nosotros pongamos la mirada en el Señor, no en las circunstancias, porque las circunstancias son temporales. ¿Recuerdan al pastor Barnabás? No es Barrabás, de una prédica de una historia de domingos que puse de misioneros, como él dijo, no, las aflicciones son temporales, pero tenemos a un Dios que es eterno. Si tan solo entendiéramos eso, entonces no nos afligiríamos. Hoy justo estaba compartiendo con nuestro hermano Dante la petición de la oración por mi madre y se las aprovecho en decir. Ella ahorita está con hipertensión también bastante alta, estos días está con 179, 173 de presión y hasta hoy día muy debilitada y entonces decidimos, mi esposa me dijo, vamos abajo a cocinar para tu mamá y le agradecí a Dios por eso, ¿no? Y en medio de todo le digo, mami, yo sé que tú siempre estás visitando a hermanas cuando están pasando aflicción. Y ella me decía, ahorita no sé por qué me siento angustiada. Y yo le digo, mamita, ahora apliquemos lo que en algún momento hay veces nosotros decimos a alguien cuando está pasando una aflicción. Porque yo sé que es fácil hay veces decirle a otros, no, sigue orando, hermana, confía en Dios. Pero hay veces Dios nos permite pasar por eso para que nosotros también oremos con fervor, para que entreguemos nuestra angustia a Dios, nuestra desesperación a Él, ¿no? Yo sé que ella se preocupa por muchas cosas, pero sé que Dios tiene cuidado de nosotros. Y así como Dios tuvo cuidado de esta mujer sunamita, Dios tiene cuidado de cada uno de ustedes, de mi vida, del pastor, de cada uno de nuestras familias. Pero Él quiere que entendamos, no importa las circunstancias que estemos pasando, Él quiere que seas diligente, como esta mujer. Ella se fue en busca de este hombre porque sabía que era un varón de Dios, ¿no? Pero ella no se quedó con los brazos cruzados. Entonces, nuestras acciones, como digo, son la muestra del amor de Dios. No solamente nos queremos quedar en palabras. Quiero ser un hombre de oración, tengo que hacerlo. Tengo que agarrar y ponerme a orar. No voy a poder lograr orar media hora si primero no determiné quizás orar 10 minutos firmemente sin distracción. Nadie va a lograr una meta larga si primero no se ha trazado metas cortas. Eso me enseñó el quien me discipuló. Hermano, trázate metas cortas, porque si tú te trazas metas largas muchas veces no las logras y te frustras y te vas a sentir incapaz. Pero si empiezas de a poquito,
Todo se logra con hábitos. El hábito determina después un carácter. Vemos entonces cómo Dios obró, ¿verdad?, en la vida de esta mujer sunamita, y que hasta ahora ha sido recordada y será recordada por siempre por la fe que tuvo en Dios y por la determinación a ser hospitalaria con un siervo que sabía que necesitaba de un lugar donde poder tener esa acogida y donde estoy seguro que le transmitió mucho de lo que él había experimentado con Dios. Por eso nos damos cuenta que siempre es bueno mirar más allá de nuestras fronteras, más allá de nuestros límites, y que podamos estar firmes en orar, porque así como este hombre oró firmemente, Dios le concedió, no por él, sino porque Dios es soberano. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, gracias te damos, Señor, por esta noche. Gracias te damos, Señor, por esta historia, Señor, que nos anima como en medio de un lugar, de una sociedad, porque vemos en los capítulos anteriores donde había hambruna, donde muchas veces las mujeres se quitaban a sus hijos para comérselo, porque era una devastación total, Señor, una frialdad total en la que tú habías abandonado, Señor, al pueblo, Señor, de Israel. Pero como en medio de todo, Señor, habían hombres y mujeres, Señor, mujeres como esta sunamita, que tenían, Señor, fe y podían ver a un varón tuyo, Señor, y cómo estuvo dispuesta a, Señor, a gastar de sus ingresos, a gastar de lo que ellos tenían, a dar, Señor, más allá de sus fuerzas. Y Dios, tú le bendijiste, Señor, concediste las peticiones de su corazón, pero también hiciste algo extraordinario, hiciste que su hijo pueda resucitar. Y aunque, Señor, quizás fue por un poco de tiempo, tú hiciste después, más adelante, resucitar al Salvador, Señor, para darnos esperanza, para darnos, Señor, firmeza y perspectiva, que aunque en el mundo tendremos aflicción, Señor, debemos confiar como confió en ti, Señor, el Salvador del mundo. Gracias te damos, Señor, por esta noche, y gracias por cada hermano y hermana que determinó hoy, Señor, a estar aquí en tu presencia, a determinar que es importante orar como la familia que somos, la familia en Cristo, Señor, y que todos necesitamos de todos, Señor. Necesitamos de fortaleza a través de tu palabra, necesitamos de ánimo a través de tu palabra, necesitamos, Señor, exhortación a través de tu palabra, y eso solamente se logra en una vida en comunidad. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar también de paso por las ofrendas.